Gracias a todos. William, gracias. Gracias, María Alejandra. Em, para mí es un honor, en verdad, a lo que vi que se estaba formando como este grupo, me pareció una idea fenomenal. Si yo tal vez en el momento en el que me decidí por oftalmología hubiese tenido una herramienta como esta de un grupo de interés en el que de pronto personas con un poquito más de experiencia o profes incluso, pues nos pudieran guiar, nos hubieran guiado, hubiese sido espectacular. Créanme que creo que es una herramienta espectacular para su formación y para mí es un honor poder participar de eso. Quiero pues presentarme, mi nombre es Said Meneses. Como lo decía William, yo soy egresado del Rosario, eh, rosarista a puro honor. Entonces, quiero que cuenten conmigo pues como una ayuda por si tienen cualquier duda, ya sea pues respecto a la parte de oftalmología o pues respecto al camino o cualquier herramienta en lo que necesiten, libros, cualquier información, lo que sea, quiero que cuenten conmigo pues como un compañero más dentro de toda esta formación que van a tener. Y nada, por favor, pues sáquenle provecho. El día de hoy pues vamos a hablar de trauma ocular. Va a ser una presentación bastante básica. Creo que la idea es que en trauma seamos capaces de identificar todas las cosas. De pronto no me va a profundizar mucho en cuanto a tratamientos y pues manejos quirúrgicos y demás. Ya yo creo que habrá tiempo para poder hablar de ese tipo de cosas. Entonces, no siendo más, pues vamos a iniciar. Eh, Respecto al trauma, pues bueno, es importante tener en cuenta que la visión es uno de los sentidos más valiosos para la población general y es uno de los causantes de discapacidad más importantes a nivel mundial, por lo cual pues es importante saber preservarla mediante el manejo adecuado del trauma ocular. Existen múltiples mecanismos de defensa innatos que tiene el globo ocular para preservar precisamente esa visión tan valiosa. Dentro de esos tenemos algunos que son anatómicos, como es la forma de la órbita, eh, el hecho de que el hueso frontal sea un poco más prominente, de pronto también inclusive más en hombres que en mujeres, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo pues, a lo largo de la evolución para preservar el globo ocular y defenderlo los párpados, incluyendo pues algunos de sus reflejos y como tal todas las estructuras que tiene el párpado, eh, van a ser otro mecanismo de defensa importante y a su vez pues los anexos que tenemos como son las pestañas que nos ayudan a la protección de cuerpos extraños, entre otro tipo de cosas. Por otro lado, los fisiológicos, tenemos el parpadeo que ya había hablado, pues son reflejos importantes que ayudan a que el ojo se cuide cualquier organismo, partícula, lo que sea que pueda entrar en contacto con el ojo. La miosis es a su vez otro reflejo muy importante que se habla de que también ayuda a que en momentos de que haya mucha cantidad de luz, el iris pueda contraerse para ayudar a preservar como tal elementos un poco más sensibles como puede ser la retina, entre otras cosas. Y a su vez la lágrima, que como sabemos, pues tiene múltiples partículas que nos ayudan a preservar el ojo respecto a infecciones dentro de otras etiologías. Eh, el trauma ocular definitivamente pues representa una causa importante de disminución de la agudeza visual, llevando a pérdidas de agudeza visual considerables, muy importantes, y muchas veces irreversibles. Y dentro de esto, pues es importante tener en cuenta los múltiples mecanismos que hay de injuria en cuanto al trauma ocular o periocular. A su vez, pues tener en cuenta que el objetivo del manejo del trauma va a ser la preservación anatómica del globo ocular y a su vez lograr preservar lo que más podamos la función del globo ocular, pero teniendo presente que el plan del manejo del trauma es la preservación anatómica. Muchas veces nos enfrentamos a traumas oculares, los cuales son cuadros bastante devastadores, en los que tenemos que ser claros con los pacientes en que la idea va a ser preservar lo que ya tenemos. Lo que tengamos desde ese momento en adelante es ganancia, pero ser claros con el paciente de que no podemos esperar que al tener un trauma abierto con exposición o compromiso retiniano en un paciente que antes veía 20/20, al hacer manejo quirúrgico o el manejo que tengamos que hacer, va a estar nuevamente en 20/20 como si nada haya pasado.
ya hablamos un poquito más respecto a todo eso. Entonces, respecto a la epidemiología, es una causa importante de valoraciones de urgencia a nivel mundial, representando aproximadamente 55 millones de traumas oculares al año, según lo que reporta la OMS. La mayor prevalencia definitivamente está en los hombres, en una prevalencia aproximadamente del 88%, y a su vez se presenta en edades tempranas. Se habla de que en rango entre los 20 y los 30 años son las edades en que mayor trauma ocular podemos presentar, y esto está relacionado principalmente con las actividades en las que se presenta en su mayoría el trauma ocular. Vemos que en este estudio realizado eh, en el 2019, cual es un estudio que me pareció bastante interesante, identificaron en Emiratos Árabes la presencia pues, del trauma ocular en las consultas de urgencia y identificaron pues, las características epidemiológicas de todos esos traumas. En él encontraron que una de las actividades en las que más se encontraba el trauma ocular iba a ser jugando. Es muy curioso. El otro grupo importante a resaltar pues, va a ser todo lo que es construcción, que dentro de estos grupos, abarcando lo que son actividades físicas al aire libre y construcción, representan el grueso de la prevalencia o pues de las actividades más prevalentes cuando se presenta trauma ocular. Por otro lado, vemos que también caracterizaron los sitios en los cuales hay mayor presentación de trauma ocular. Vuelvo y recalco que esto fue un estudio realizado en Emiratos Árabes. O sea, es un país eh, desarrollado, que pues, cuenta con muchas herramientas de seguridad y demás en el campo laboral, lo cual pues podríamos pensar que en países en vía de desarrollo podríamos esperar inclusive una mayor prevalencia de este tipo de traumas oculares en el área laboral. Entonces vemos que el área de trabajo fue el lugar donde mayor presentación hubo de trauma ocular, y consiguiente pues la casa, que son tal vez zonas en las que uno de pronto baja un poco más la guardia y pues está un poco expuesto a cualquier cuerpo extraño o cualquier accidente que pueda presentarse. Otras muy importantes va a ser en las calles y en las autopistas, debido pues a los accidentes automovilísticos y pues las granjas. Vemos que de igual manera el trauma ocular pues se presenta, si bien no es la causante más importante, pero vimos que en estos datos que nos arrojó este estudio, el juego, no hacían claridad de qué tipo de juego, pero pues tenemos actividades al aire libre, dentro de lo cual también corresponde el deporte. Vemos que el deporte es una causante de traumas oculares importante. Dentro de esos, pues algunos de los más relevantes podría ser fútbol, tenis, béisbol, que tienen pues mucho contacto y pues obviamente hablar de deportes de combate como el boxeo o pues estos deportes. Entonces, eh, hubo pues una historia muy interesante como para hacer un poco de entrada al tema, y fue la historia de Enrique II. Enrique II fue un rey de Inglaterra, pues en ese momento estaban de moda pues las justas como deporte, así como está en este momento el fútbol, en ese momento pues eran las justas. Enrique II pues era aficionado a esto y a su vez participante de este tipo de deportes. Cuentan que Enrique II durante una justa, aparentemente, pues a pesar de como vemos en la pintura, tenían unas corazas bastante importantes y unos cascos que solamente tenían una rejilla pequeña para que permitiera ver, pues tener un campo visual para poder hacer la actividad. Parece que Enrique II en ese momento no tenía muy bien ajustado su casco, y cuentan pues que recibió un trauma ocular directo durante esta actividad. Muy curiosamente, años atrás, Nostradamus había predicho que Enrique II iba a fallecer durante una justa. Eh, no fue así. Enrique II en realidad, con este trauma ocular, lo que hizo fue una celulitis y una endoftalmitis bastante importante, con un compromiso posterior del sistema nervioso central que lo llevó a la muerte. Entonces, pues no estuvo del todo equivocado Nostradamus, y efectivamente sí falleció, pero pues no fue directamente por el trauma ocular, más sí por sus complicaciones. Eh, Siguiendo con el tema, pues de las estructuras más afectadas en el trauma ocular, vemos que son las del segmento anterior. Evidentemente, pues tienen una mayor prevalencia debido a la exposición que hay. Vemos en esta gráfica de acá cómo podemos representar algunas de las zonas en las cuales se encuentra expuesta,
el globo ocular y hablamos de algunas zonas que van a representar, pues que podemos utilizar para diferenciar la prevalencia pues, del trauma ocular. Y si vemos, pues dos de las zonas quedan bastante expuestas a la apertura palpebral y por ende, pues las estructuras más afectadas van a ser córnea, cristalino y también se habla pues del compromiso vítreo. A su vez, la esclera es muy importante. Vemos que los objetos que usualmente se encuentran más relacionados con el trauma ocular tienden a ser objetos afilados, pero también pues los objetos romos eh, están con una asociación muy importante. Y otra muy interesante para tener en cuenta son las uñas, que las uñas pues nos van a representar un compromiso adicional al trauma ocular y un compromiso pues importante para complicaciones posteriores. Vemos que la clasificación que usamos actualmente para determinar el trauma ocular es muy importante que esta parte la tengamos muy clara y es la clasificación de Betz. Esto es una clasificación que se hizo por un estudio en Birmingham, en el cual se definieron las terminologías con las cuales íbamos a hablar de trauma ocular. Si vemos la fecha de esto fue hacia 1996, en el cual definimos la clasificación que actualmente sigue siendo la más usada. Y en eso, pues, dividimos trauma ocular abierto y cerrado, dependiendo si hay, pues, compromiso total de algún espesor de la pared ocular. Ya vamos a hablar un poquito específicamente de qué es eso de pared ocular. Y dentro del trauma abierto vemos que se encuentra la ruptura y por otro lado las laceraciones que pueden ser penetrantes, cuerpo extraño intraocular o perforantes. Cuando hablamos de penetrantes es que hay un agujero de entrada simplemente y cuando hablamos de perforantes es cuando hay más de un agujero de entrada. Es decir, hay un agujero de entrada y uno de salida, pero no necesariamente quiere decir que si tenemos un agujero de entrada y no sé, por X o Y motivo este agujero, este cuerpo extraño o el trauma realizó dos heridas de salida, no deje de ser perforante, sigue siendo perforante. La idea es que haya un punto de entrada y un punto de salida, uno o más puntos de salida. Y mientras que tenemos el trauma cerrado, vemos que hay contusiones y laceraciones lamelares. Eh, Respecto a esas definiciones que ellos tuvieron en cuenta para realizar esta clasificación, vemos que la pared ocular la definieron como todo lo que es córnea y esclera, el trauma cerrado como una herida de espesor incompleto de la pared ocular y el trauma abierto como una herida de espesor completo de la pared ocular. O sea, si tenemos un compromiso, ya sea solamente de esclera, pero pues con una perforación o con una herida completa de grosor completo, pues ya estamos delante de un trauma ocular. Mientras si tenemos una laceración a nivel corneal que no perforó la córnea en ningún momento, es decir, nunca fue de espesor completo, es un trauma cerrado. La ruptura o el estallido ocular, pues se habla de que es una herida de espesor completo de la pared ocular secundaria a un trauma contundente. Ya hablamos un poquito de cómo funciona esa parte y la laceración, pues se habla de que es una herida de la pared ocular, usualmente secundaria a traumas con objetos afilados, que no necesariamente debe ser de espesor completo. Eh, ya habíamos hablado un poquito de la herida penetrante, la herida perforante y el cuerpo extraño intraocular. El cuerpo extraño intraocular es importante tener en cuenta pues, que hablamos de todo cuerpo extraño, todo tipo de cuerpo extraño que pueda ser alojado en las cavidades oculares de secundaria a un trauma. Esta otra clasificación me pareció muy interesante y un poco más reciente, del 2017. Quiero ser claro en que la que más se utiliza y generalizada es la clasificación de Betz. Pero esta me pareció bastante interesante debido a que analiza todos los mecanismos que puede tener, pues muchos de los mecanismos que puede tener el trauma. Si bien vemos, aquí relacionan la clase de injuria que van a tener, o sea, el contexto en el cual se realizó el trauma ocular y nos reportan pues la prevalencia con la cual estudiaron ellos. Vemos pues que las actividades diarias tienen una prevalencia bastante importante. Dentro de esos podríamos clasificar las actividades laborales no industriales y pues las actividades en el hogar. Los deportes, como ya había mencionado, pues bastante importantes, los accidentes de tráfico y pues todo lo que es trabajo agropecuario es una causa muy importante. Las heridas asociadas o los traumas asociados, vemos pues que el trauma facial representa el grueso de todo esto y vemos que casi siempre que hay compromiso del globo ocular se puede encontrar
un compromiso adicional, ya sea de párpados, ya sea de órbita, de nariz, de todas las estructuras a nivel facial. Por otro lado, el trauma cráneoencefálico no suele estar tan asociado. Este 0% pues no es un número que vamos a tener del todo grabado en la cabeza, porque recordemos que una causa importante van a ser los accidentes automovilísticos, y estos pacientes se van a comportar como un paciente politraumatizado que puede contar con trauma ocular, así como con trauma cráneoencefálico y pues de extremidades y troncos. Y pues las múltiples injurias que ahí podríamos abarcar los otros tipos de lesiones que se presentan. Eh, el mecanismo asociado que no representa un trauma mecánico, por decirlo así, tenemos pues las heridas químicas, térmicas por radiación y eléctricas, dentro de las cuales las térmicas y las químicas son las más frecuentes y bastante frecuentes en nuestra población en realidad y en la consulta. Y por otro lado, pues el mecanismo, ya sea por trauma mecánico, pues ahí tenemos el compromiso del globo, el compromiso destructivo del globo ocular y el compromiso de anexos. Entonces, esta clasificación me pareció bastante interesante para que no se nos escape pues todos los tipos de lesiones que podemos encontrar dentro del trauma. Ellos a su vez pues identificaron cuáles eran los que más se presentaban dentro de trauma cerrado y trauma abierto pues de globo ocular, y vemos que dentro el trauma cerrado, pues la contusión va a ser lo más frecuente, y dentro del trauma abierto, la ruptura como tal y la penetración iban a ser pues las heridas más frecuentes. En cuanto al enfoque inicial, es importante tener en cuenta que el trauma ocular muchas veces, como mencionaba, se puede presentar en pacientes politraumatizados. Y en esto hay que ser claros en que el ojo, si bien pues a todos nos interesa preservarlo y demás, y es pues la parte que nos atañe de la revisión, eh, no va a ser lo primordial en este contexto de pacientes politraumatizados. Es decir, si nosotros estamos en un servicio de urgencia, estamos en un rural, en esos contextos, estamos solos y nosotros tomamos la decisión, no debemos enfocarnos inicialmente en el trauma ocular cuando tenemos un paciente con una sospecha de una hemorragia subdural, una sospecha de una hemorragia subaracnoidea, de un hemotórax, cualquiera de estas causas que pues son bastante graves, a las que hay que correrle más. Si bien pues debemos tomar algunas medidas para preservar el globo ocular mientras hacemos el manejo de las otras heridas, es importante enfocarnos en la preservación de la vida del paciente, y para eso pues la evaluación de los factores de riesgo que tengan. De esto de pronto ustedes están más a ritmo con esto que nosotros, pero pues importante recordar el ABCDE y la estabilización del paciente. Otra cosa muy importante es evitar la aplicación de tópicos, de medicamentos tópicos en el globo ocular hasta haber determinado la clase de trauma que tenemos. Y esto lo menciono debido a que muchas veces vemos que se le puede intentar aplicar eh, anestésicos y demás para tratar de ayudar al paciente, sin haber determinado si el paciente pueda tener un trauma abierto. Y en esos casos, pues todos esos medicamentos, si bien son buenos, no tienen una concentración adecuada para el segmento posterior, y entonces lo que podríamos terminar haciendo son endoftalmitis químicas por las concentraciones a las cuales está el medicamento. Por otro lado, es importante tener en cuenta que no debemos retirar cuerpos extraños hasta no tener claridad de la profundidad a la cual están ellos. En esta parte es importante tener en cuenta que no me refiero a los cuerpos extraños en córnea, que podemos evidenciar fácilmente la profundidad a la cual se encuentran, sino a los cuerpos extraños en cavidad periorbitaria, cuerpos extraños a nivel de esclera y demás, donde no tenemos certeza de qué tan profundo ha llegado ese cuerpo extraño. Y por otro lado, pues la historia clínica adecuada, en la cual vamos a tener que consignar el mecanismo del trauma, el tiempo de evolución, los antecedentes que pueda tener el paciente, y obviamente pues realizar un examen a la lámpara hendidora y un examen externo adecuado que incluya obviamente la valoración de la agudeza visual. Esta es la clasificación del Ocular Trauma Score, que es una clasificación que nos permite, mediante la evaluación de hallazgos clínicos al examen con lámpara de hendidura,
y a la valoración de la agudeza visual, dar un pronóstico de qué tanto vamos a poder, qué tan probable es que el paciente llegue a alguna agudeza visual final. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en el marco legal de estos pacientes, muchas veces nos podemos ver expuestos a demandas y demás por no tener claridad de con cuánto recibimos al paciente de agudeza visual. Entonces, por eso quiero que esto quede bastante claro en que siempre, no importa si el ojo se ve eh, pues súper mal, si ustedes lo ven una ruptura, que no alcancen a determinar nada, que eso se vea solo sangre, no importa. En las condiciones que llegue el paciente, siempre, siempre, siempre van a tener que tomar una agudeza visual de cada ojo, no binocular, sino de cada ojo para, primero, para el marco legal, salvarnos pues de cualquier posible demanda o cualquier situación que nos pueda, que se nos pueda presentar más adelante. Y segundo, para poder categorizar al paciente utilizando esta score y poder tener un pronóstico final. Si bien este score pues no dice la ley, por decirlo así, en el sentido de que el resultado de esto no va a ser el 100% veraz, pero pues una forma bastante buena de aproximarnos a qué tanta visión va a recuperar el paciente. Entonces, esta clasificación es bastante importante, no es necesario aprendérnosla de memoria, es una clasificación, un score bastante fácil de acceder por internet. Simplemente es importante entender cómo hacerlo. Entonces, la idea es tomar la agudeza visual por cada ojo. Dependiendo de la agudeza visual que tengamos, pues nos va a dar una puntuación y dependiendo de los hallazgos que tengamos en el examen físico, como puede ser la ruptura ocular, un proceso ya de endoftalmitis, una perforación, un desprendimiento de retina o un defecto pupilar aferente, vamos restando eso y al final nos va a dar una sumatoria de esos puntos que nos van a permitir clasificar al paciente. Dependiendo de esa clasificación, vemos que hay diferentes probabilidades de recuperación de visión. Entonces, iniciando con la revisión como tal de los tipos de trauma que tenemos, iniciamos con las quemaduras oculares. Entonces, las quemaduras oculares tienen múltiples etiologías, pueden ser físicas, dentro de las cuales tenemos térmicas y eléctricas, o químicas, dentro de las cuales tenemos la presencia de quemaduras por ácidos o álcalis. Recordar que las, la- cuando nos enfrentamos a un paciente de estos, muchas veces pues el paciente sí no nos va a decir, en general, él no nos va a decir, no, es que me cayó un ácido, no, es que me cayó un álcali. Él nos va a decir, yo estaba trabajando, estaba haciendo tal cosa, con tal, muchas veces ni se acuerdan con qué cosa estaban trabajando, y me cayó algo, sentí que me empezó a doler, me empezó el ojo rojo, a lagrimear y demás, y bueno, eso es lo que nos va al paciente, pero pues tenemos que tratar de, mediante la entrevista, la anamnesis, lograr identificar cuál fue el líquido o la sustancia a la cual se vio expuesta el paciente y con esto clasificarla. ¿Esto para qué? No tanto para dar un manejo, porque en general va a ser muy similar, sino para tener una idea de qué tan severo puede ser este tipo de quemaduras. Recordar que los álcalis muchas veces pues tienen un mayor compromiso de perforaciones oculares secundarias a esto debido a la fisiopatología de esto. Los ácidos muchas veces tienden a generar heridas un poco más extensas, pero que luego suelen autocontrolarse, por decirlo así. Y por otro lado, pues tenemos la radiación que se puede ocasionar en muchos pacientes que se ven expuestos pues a terapias de radioterapia y demás. Entonces recordar pues que los ácidos nos van a producir un proceso de denaturalización de las proteínas que van a difundir poco a los tejidos, pues a tejidos más profundos y que suelen ser autolimitadas, mientras que los álcalis, como decía, tienden a penetrar un poco más fácil, tienden a ser progresivas y suelen dar peores pronósticos. En cuanto a la clínica, estos pacientes van a tener disminución de la agudeza visual, un dolor moderado a severo, muchas veces con blefarospasmo, que recordar pues es ese paciente que intenta como tener todo el tiempo los párpados cerrados y por otro lado pues enrojecimiento conjuntival o hiperemia conjuntival y fotofobia. Esta fotografía que tenemos acá pues es una quemadura por álcali en la cual como vemos pues se ve la córnea bastante opaca, eh, si bien no pareciera pues estar penetrando hasta el momento, vemos que pues ya hay un proceso de opacificación importante de esta, que a su vez pues algo de hiperemia conjuntival alrededor y un poco de quemosis.
Entonces, algunos signos clínicos que nos pueden ayudar a diferenciar la gravedad de esta quemadura pueden ser la presencia de isquemia, pues como vemos acá hay muchos signos que podemos encontrar en estos pacientes, pero uno muy importante va a ser la presencia de isquemia en el área limbal. No es tan fácil de evidenciar, pero básicamente lo que vamos a ver son espacios, en estas fotografías no se aprecia mucho, pero son espacios como blanquecinos a nivel del limbo, en el cual, pues acá es más conjuntiva y demás, pero lo que vamos a apreciar es esos espacios blanquecinos a nivel del limbo que nos hablan de un proceso isquémico en ese sector. Por otro lado, pues podemos ver otro tipo de lesiones, como pueden ser pérdida de pestañas o quemaduras pues, de la piel palpebral circundante, y a su vez pues el edema palpebral. En el caso pues de los severos vamos a tener una quemosis bastante importante, una conjuntiva bien edematizada, una isquemia limbal importante con asociado isquemia conjuntival y pues una opacificación importante a nivel corneal. En estos casos también se puede presentar compromiso intraocular que muchas veces no va a ser tan fácil de valorar debido pues a la opacidad que puede tener a nivel corneal estos pacientes, y en ella pues vamos a ver una moderada a severa reacción de cámara anterior. También se pueden presentar elevación de la presión intraocular y necrosis retiniana focal. Esta fotografía pues es una quemadura por ácido en el cual pues vemos una quemadura bastante severa en el cual pues vemos el importante compromiso a nivel corneal, a su vez pues el compromiso a nivel conjuntival, que tenemos una conjuntiva que se nota quemótica, se pueden dar cuenta por el brillo que nos da la luz al reflejarse en la conjuntiva, se ve como elevada, bastante hiperémica, y si se dan cuenta pues también la conjuntiva a nivel tarsal se encuentra bastante comprometida. Respecto al tratamiento de estos, va a ser clave el tratamiento inmediato con el lavado ocular. Pues para esto es importante tener en cuenta que debemos realizarlo con soluciones, pues ya pueden ser solución salina, solución de lactato de Ringe o idealmente solución salina balanceada. La idea es que mínimo tengamos una infusión de 2000 cc por un tiempo aproximadamente de 30 minutos. Se puede aplicar mucho más solución, en realidad cuando me refiero al mínimo es que por lo menos se debe hacer ese lavado con esto, pero la idea es que sea un lavado bastante abundante en el que en promedio se suelen estar usando hasta 6000 cc, 8000 cc, demás, un lavado bastante abundante que la idea es retirar todo el material o toda la sustancia que nos estaba produciendo estas quemaduras, y a su vez tratar de llevar el pH de la superficie ocular a un pH más parecido al natural, ya sea pues con álcalis o con ácidos, pues la idea va a ser tratar de neutralizar un poco este pH. Recordar que nunca vamos a utilizar un pH como hacia el otro extremo para tratar de solucionar el asunto, porque recordar nos puede generar una reacción exotérmica que va a terminar empeorando el cuadro. Entonces, muchas veces lo que vamos a tener a la mano van a ser jeringas, pueden utilizar jeringas de 20 cc, que son pues bastante grandes, y tratar de hacer una infusión continua, suave, pues no un chorro que vaya a terminar de deshipetilizar la córnea, sino un chorro que sea continuo. Hay otros aparatos que podemos utilizar para poder hacer estos lavados. Un equipo de macrogoteo también nos puede funcionar bastante bien, pero lo importante acá va a ser la adecuada versión también del párpado. Recordar que muchas veces estas sustancias pueden quedar alojadas en los fondos de saco, y al quedarse ahí pueden estar perpetuando la lesión y generando pues un compromiso más severo. Además de eso, es importante considerar, si tenemos a la mano, pues la aplicación de anestesia tópica antes de la irrigación, debido a que esta infusión pues también va a generar algo de irritación. Eh, Eliminar, pues como había mencionado, los restos en el fondo de saco. Pues estos pacientes muchas veces van a terminar en manejo quirúrgico para eh, realizar algún tipo de debilitamiento pues de materiales que se queden incrustados, entre otras cosas, y la aplicación pues de antibiótico tópico profiláctico posterior al procedimiento. Si vemos, pues va a ser una córnea pues que va a estar desepitalizada muchas veces,
y a su vez una superficie que va a estar muy maltratada, va a ser muy propensa a infecciones oculares, por lo cual siempre es importante utilizar antibióticos tópicos, dentro de los cuales pues podemos considerar tobramicina por el espectro pues de infecciones que manejamos nosotros en Colombia, pero pues tener en cuenta que la tobramicina también enlentece un poco el proceso de epitelización en algunos casos. Entonces podríamos utilizar otras opciones como moxifloxacina o ciprofloxacina. Por otro lado, los analgésicos orales también son bastante de ayuda para los pacientes debido a que es un proceso bastante doloroso y en algunas ocasiones se debe utilizar corticoides tópicos o sistémicos pues, para ayudar al proceso inflamatorio que pueden llevar estos pacientes. Otros manejos importantes a tener en cuenta, el uso de cicloplégicos, pues la atropina, el 1% cada 12 horas suele ayudar bastante a estos pacientes y por otro lado, en los pacientes con cuadros severos que han realizado elevación de la presión intraocular, pues debemos utilizar hipotensores tópicos en los cuales no hay una preferencia en cuál debemos usar. Muchas veces no se suele utilizar análogos de prostaglandinas, pues por el temor de favorecer un poco más el proceso inflamatorio, pero en general no hay una recomendación de un hipotensor puntual. La idea es mejorar pues esa presión intraocular porque podríamos terminar desencadenando complicaciones más severas. Y el uso de lubricantes tópicos posterior a todo el manejo que hicimos para pues ayudar a nuevamente revitalizar esa superficie. La idea es que sean libres de preservantes con una aplicación bastante continua, que puede ser 1 a 2 horas, o pues dependiendo de los defectos que encontremos. Además, es importante tener en cuenta que si el proceso, pues el trauma se nos presenta de una forma un poco ya tardía, muchas veces se pueden presentar lisis, se pueden presentar adherencias conjuntivales que van a resultar en complicaciones como el simbléfaro, que es lo que tenemos en la fotografía, los cuales vemos estas adherencias conjuntivales de la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal, que van a necesitar eh, alguna pues lisis de estas y pues la colocación de conformadores y demás para evitar la continuidad de este proceso cicatrizal. Esta es otra de las complicaciones que podemos tener secundarias a las quemaduras, que es el panus, en el cual vemos esa vascularización, ese infiltrado pues, vascular desde la conjuntiva hacia la córnea, en este caso pues bastante severo, que ya logró opacar casi que toda la córnea y este paciente muy probablemente pues no logró una adecuada recuperación de su agudeza visual. Por otro lado, tenemos el trauma cerrado. Entonces, el trauma cerrado, pues hablamos de que es un trauma directo al globo ocular que usualmente se genera con objetos sin filo. El mecanismo fisiopatológico de esto, pues va a tener unos componentes bastante importantes como es el vector de fuerza que viene hacia el globo ocular, que va a generar la compresión y a su vez, al retirarse un proceso de descompresión, y además pues la laceración que se puede presentar por objetos no afilados, en los cuales pues va a generar heridas que no van a comprometer el 100% del espesor de la córnea o pues de la esclera. Ese proceso de compresión-descompresión es muy importante porque es lo que nos va a explicar muchas de las lesiones que se presentan en el trauma ocular cerrado. Dentro de la sintomatología, pues va a presentar dolor, fotofobia, lagrimeo, disminución de la agudeza visual. Muchas veces presentan además fosfenos y miodesopias que son secundarios pues, a la contusión y al aumento de presión súbito que pudo tener el segmento posterior. Dentro de los signos es muy importante tener en cuenta algunos signos que nos van a alarmar más que otros. Dentro de esos, pues tenemos signos como hematoma o pues edemas palpebral que se pueden presentar con bastante regularidad asociados pues por el componente periorbitario del trauma, hemorragia subconjuntival, quemosis conjuntival o abrasiones o úlceras a nivel corneal que muchas veces se pueden generar ya sea por cuerpos extraños o pues por el mismo, en el caso pues de traumas con puños, con pelotas, demás, al generar pues el contacto de esos objetos que son un poco más abrasivos pueden generar este tipo de lesiones. La presencia de cuerpos extraños a nivel corneal también pues se va a considerar como un trauma ocular cerrado. Y otros signos como puede ser el linfema, que recordar es la sangre en cámara anterior, en cámara anterior, y la faco o iridodonesis, que va a ser el temblor, ya sea del cristalino, del lente, en caso tal sea un paciente ya operado de catarata, y pues del iris. Además de eso, podemos tener algunos otros signos como son desgarros o desprendimientos de retina y edemas retinianos, que nos van a hablar de la conmoción que va a sufrir
la retina. Entonces la idea es que podamos identificar algunos de esos signos. En este caso pues tenemos una hemorragia subconjuntival con un proceso pues quemótico en esta fotografía, una hemorragia bastante importante, pero si vemos el resto del globo ocular pareciera estar bastante bien. Por otro lado pues tenemos los hematomas que se pueden presentar a nivel palpebral. Recordar pues el signo de mapache, que va a ser la presencia de este hematoma a nivel binocular o bipalpebral, lo cual pues nos puede hablar de que ese trauma no necesariamente debemos estarlo valorando solo nosotros, sino que tal vez debamos hacer una interconsulta a otros servicios como neurocirugía para descartar fracturas de base de cráneo. Por otro lado, este ojito pues también tiene hemorragias subconjuntivales y un proceso quemótico. El resto pues lo vemos bastante bien. Acá tenemos la quemosis bastante marcada, que va a ser el edema de la conjuntiva secundaria pues a todo esto. La quemosis no va a ser específica pues del trauma cerrado, es un signo que podemos encontrar en cualquier proceso inflamatorio a nivel conjuntival, pero en estos traumas muchas veces podemos ver que procesos quemóticos importantes. En esta fotografía tenemos una abrasión corneal teñida mediante fluoresceína. Recordar pues que es una de las tinciones más importantes que nosotros utilizamos, que va a tener el colágeno expuesto pues al presentarse un proceso de desepitelización a nivel corneal. Tenemos un proceso de desepitelización bastante extenso, secundario pues a una abrasión a nivel corneal. Acá, pues tenemos respecto al cuerpo extraño a nivel de córnea, es importante varias cosas. Si bien vemos que esto es un motivo de consulta bastante frecuente, que muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera y vemos como un cuerpo extraño en córnea, eso no, pues lo retiramos y ya no pasa nada. Hay que tener en cuenta muchas veces estos cuerpos extraños pueden estar más profundos de lo que creemos, y a su vez pues son procesos bastante irritativos de la superficie ocular que pueden generar una molestia importante para el paciente. Muchas veces vemos que sus pacientes son los que más llegan con lagrimeo, los que más se quejan, los que más adoloridos están, y es por la irritación que va a presentar eso. Vemos una conjuntiva bastante eh, eh, congestiva, con un proceso pues inflamatorio importante, y vemos acá pues el cuerpo extraño con su anillo de óxido. Acá una foto ampliada de lo que es el anillo de óxido, que va a ser pues todo ese proceso de oxidación de las proteínas que se quedan expuestas al tener contacto pues con un cuerpo extraño. Muchas veces, en la su gran mayoría, lo que es cuando se presenta este proceso es por la exposición pues con objetos en su mayoría metálicos. Vemos también pueden presentar un proceso importante pues, de edema perilesional a esto. Y este cuerpo extraño, pues a su vez lo tenemos que retirar. Eh, Cuando dejamos ese cuerpo extraño ahí, pues el paciente va a continuar con la percepción de sensación de cuerpo extraño y las molestias. Entonces, la idea es que cuando retiremos el cuerpo, también seamos capaces pues, de retirar el anillo de óxido. En muchas ocasiones no es muy evidente dónde está alojado el cuerpo extraño, pero pues ante eso debemos realizar la versión palpebral, que ya pues la habíamos visto en fotografías, pero para recordar pues lo importante en esto va a ser la tracción de las pestañas, pidiéndole al paciente que mire hacia abajo, y al momento que el paciente esté viendo hacia abajo podemos hacer presión sobre el borde más distal, sería más proximal, perdón, del tarso, y con eso logramos invertirlo. Lo podemos hacer con un aplicador, con los dedos, como ustedes se sientan cómodos, pero lo importante va a ser la posición del paciente viendo hacia abajo. Digamos, este paciente también está viendo hacia abajo, y pues la tracción de las pestañas para lograr hacerlo de una forma fácil. Ese cuerpo extraño, pues sí, lo tenemos que retirar, como ya había hablado. Aquí pues están utilizando una fresa para poder retirar ese cuerpo extraño, pero pues muchas veces lo que podemos tener nosotros a la mano van a ser agujas, agujas hipodérmicas, que tenemos pues la de menor calibre, y pues idealmente con un buen aumento, si pues tienen a la mano una lámpara de hendidura, o si no pues con una lupa de un buen aumento y una buena fuente de luz, podemos retirar ese cuerpo extraño. Y lo importante, como les mencionaba, es tener claridad de qué tan profundo está ese cuerpo extraño. Cuando nosotros vemos cuerpos extraños que estén muy profundos, cercanos a la de semen, es importante tener en cuenta que puede llegar a haber algún proceso de perforación
por ese cuerpo extraño. Ya no sería un trauma cerrado, sino un trauma abierto, por lo cual idealmente debemos dar manejo a ese paciente en salas de cirugía. Entonces siempre lo ideal es mediante la de luz, la hendidura, valorar la profundidad de ese cuerpo extraño y ver si hay o no riesgo de perforación. Si hay algún riesgo de perforación, el procedimiento se va a hacer en salas de cirugía y no en consultorio. Por otro lado, esta imagen es para tener en cuenta que muchas veces esos cuerpos extraños, si bien la mayoría son en córnea, cuando tenemos cuerpos extraños alojados en tejidos más periféricos a nivel del limbo o a nivel ya escleral, no es prudente realizar el retiro de ese cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque si bien la córnea nos permite valorar la profundidad de ese cuerpo extraño, estos tejidos no. Entonces nosotros no tenemos certeza de qué tan profundo está. No sabemos si este clavito, este pedazo de metal o este cuerpo extraño está llegando hasta la retina. No lo sabemos, no tenemos forma de saberlo, pues muchas veces si son cuerpos extraños pues grandes es un poco más evidente, pero cuando son pequeños no hay claridad, por lo cual no es prudente realizar el retiro de esos cuerpos extraños en consultorios. Deben hacerse en salas de cirugía para realizar una adecuada exposición del tejido escleral y ver qué tanto ha abarcado pues, esa lesión. Respecto al manejo, las medidas generales pues va a ser reposo, frío local, el uso de antiinflamatorios y analgésicos y a su vez se puede utilizar cicloplégicos como la atropina para ayudar al dolor del paciente. Mientras que en pacientes con úlceras pues lo importante va a ser después de haber dado un manejo con antibióticos, ocluir al paciente para que pueda tener una buena revitalización. ¿Cuánto tiempo lo vamos a ocluir? Muchas veces la córnea, dependiendo pues del tamaño de extensión de esta abrasión, se puede revitalizar en 24 horas, pero muchas veces pues, pueden necesitar también un poco más de tiempo para hacerlo. Y en cuanto pues, al cuerpo extraño, pues el retiro de esto cuando se logre hacer y posterior a eso pues la oclusión con antibióticos o el uso de cicloplégicos eh, para evitar pues complicaciones que puedan tener asociadas. Muchas veces al retiro del cuerpo extraño pues vamos a hacer una desepitalización de toda esa región por lo que vamos a estar utilizando la aguja. Algo importante a tener en cuenta es que muchas veces al retirar estos cuerpos extraños utilizamos la aguja de forma recta, es decir, como ya viene, y no es tan prudente. Si bien no hay una contraindicación para hacerlo, es un poco más prudente utilizar vectores de fuerza que no vayan directamente hacia el globo ocular. Es decir, no utilizar una aguja que esté apuntando directamente al globo ocular porque el paciente se mueve, acordémonos que un paciente está sensible por el dolor y demás, el paciente se mueve o a nosotros, no sé, nos golpeamos, nos tropezamos, lo que sea, y podemos terminar generando ahí sí una perforación que va a complicar todo el proceso. Por eso, pues mi recomendación es al doblar la aguja un poco, con el capuchón lo pueden hacer, para que al momento de hacer el raspado, pues el retiro del cuerpo extraño, la aguja venga horizontal pues a esta, venga con un sentido paralelo, que puedan retirarlo sin hacer una presión directa sobre la corva. Eh, Como mencionaba al principio, es importante tener en cuenta unos signos de alarma con el trauma ocular cerrado. Muchas veces lo tomamos muy a la ligera también y es importante buscar algunas cosas que nos pueden decir que esos pacientes tienen tal vez cosas que requieran un manejo más especializado o más profundo. Dentro de eso, el defecto pupilar es muy importante, el defecto pupilar aferente. Tenemos que evaluarlo bien y en cualquier paciente que se presente con un trauma ocular cerrado, con una pérdida importante de agudeza visual y un defecto pupilar aferente, debemos pensar, sospechar que puede haber lesión a nivel del nervio óptico, por lo cual pues va a ser un cuadro un poco más complicado y que va a requerir mayor estudio. La anisocoria nos va a hablar de que es probable que algo haya hecho que se rompa alguna estructura que le da pues esa conformación redonda a la pupila, lo cual pueden ser ya sean desgarros pues, del esfínter pupilar, pueden ser iriociclodiálisis que tenemos un poco más abajo, o puede ser que un cuerpo extraño haya entrado, no veamos el orificio de entrada y haya pues tenido algún compromiso de la pupila. Esto en el caso pues de un ojo. En la discoria, lo mismo. Cualquier cuerpo extraño o cualquier ruptura del esfínter pupilar nos puede generar esta alteración de esto, que va a ser pues la irregularidad de la pupila. La irido y la ciclodiálisis
pues va a ser el desprendimiento ya sea del iris o de la raíz del iris o de la raíz del cuerpo ciliar de su base. Y esto pues va a ser la diferencia entre ellos. Cualquiera de estos pues va a ser un proceso más complejo que va a requerir una reconstrucción importante. Además de eso, pues esos pacientes pueden tener aumento o disminución del tono ocular, lo cual también va a ser importante para descartar procesos ya sea de ciclodiálisis o en la hipotonía, pues podemos sospechar de que ese paciente por algún lado está perdiendo tono ocular, es decir, por algún lado puede tener una herida perforante o penetrante que esté haciendo que salga ese humor acuoso o humor vítreo. La faco o iridonesis también muy importante buscarla porque nos hablan de inestabilidad de tanto del cristalino, que le da como el cual pues le va como a dar un soporte al iris, y pues también del iris. La luxación o subluxación del cristalino o lente, en el caso de los pacientes pseudofacos, también va a ser muy importante para pensar en que había un compromiso a nivel sonular. El ifema y pues las hemorragias subconjuntivales masivas. Las hemorragias subconjuntivales, si bien es un motivo de manejo de médico general que muchas veces pues no va a tener mayor compromiso, en el contexto de trauma sí hay que evaluarlo bien. Porque en el trauma, pues, ya sea por el golpe, por la abrasión o por muchas otras cosas, pueden generar hemorragias subconjuntivales que cuando son masivas pueden esconder orificios de entrada o pues lesiones más grandes que no logren ser evidentes. Entonces, en esta fotografía tenemos una anisocoria. Es importante tener en cuenta que muchas veces vemos las fotografías en los atlas y demás con pacientes caucásicos y pues no muchas veces en nuestra población tenemos iris tan claros en los que sea tan evidente esa diferencia pues de las pupilas. Obviamente con luz va a ser un poco más fácil, pero digamos este paciente que tiene un iris un poco más oscuro, no es tan fácil determinar aquí hacia dónde está el reborde pupilar. O sea, se nos puede pasar desapercibido y eso es algo que tenemos que tener en mente. Muchas veces estamos con pacientes de tonalidades de piel un poco más oscuras, en los cuales los defectos pupilares o a nivel de iris no va a ser tan fácil. En esta fotografía de acá, pues vemos una pupila discórica en la cual, si observamos bien, en este sector de acá vemos cómo venía el reborde pupilar y en esta parte se perdió esa continuidad hacia acá también. Y esto fue una ruptura del esfínter de la pupila que nos causa una discoria importante. Acá pues también es bastante evidente, cual vemos aquí el reborde pupilar, todo esto, y en este sector pues hay como una línea con una configuración distinta, ¿no? O sea, ya no se va a ver redondeado como usualmente es la pupila, sino que se ve un poco más recto y es cuando se presentan los casos de ruptura del esfínter del iris. En estos casos, pues tenemos una irido o ciclodiálisis. La diferencia en esto, pues va a ser el compromiso ya sea de la raíz del iris o del cuerpo ciliar. ¿Cómo vamos a evidenciar eso? Mediante la gonioscopía. Con eso, pues vamos a ser capaces de diferenciar en qué porción se desprendió ese iris, si fue desde el cuerpo ciliar o si fue desde la raíz del iris. El punto es que en estos ojos lo que vamos a ver va a ser un espacio en el cual pues no vemos continuidad del iris y vemos muchas veces asociado a una pupila discórica, como es este caso, con una iridodiálisis bastante importante, casi que un hemicampo, en el cual genera una discoria importante y a su vez acá también vemos que hay una pupila discórica. Entonces, siempre es importante valorar la pupila en el contexto del trauma ocular. En este video de acá, pues es más fácil, muchas veces no es tan sencillo ver la faco o iridodonesis. En este video me pareció bastante fácil de verlo, además que el iris es un poco claro. Entonces vemos como con luz vemos tambalear o el temblor que presenta ese iris. En este paciente diera la impresión de que ya no tiene pues un lente ya no tiene un cristalino y eso va a ser también una causante de eso. En el contexto de trauma, pues nos habla de que puede que se esté presentando un proceso de subluxación del cristalino debido a que, como les mencionaba, el iris puede reposar en la superficie del cristalino y al no tenerla puede generar esa inestabilidad de él y verse de esa forma como bamboleante. En estas fotografías de acá, pues tenemos las luxaciones o subluxaciones del cristalino. Importante tener en cuenta que en algunos casos se puede presentar la luxación del cristalino hacia cámara anterior
y algunas veces pues son subluxaciones en los cuales pues se presentó un proceso como incompleto de esa luxación, pero que a su vez va a generar molestias pues para la agudeza visual. En el contexto de trauma, pues como hablaba, esto nos indica que puede haber algún tipo de lesión a nivel sonular, que va a ser pues un signo para valorar mejor a este paciente. También se puede presentar la luxación del lente intraocular. Entonces es importante tener en cuenta eso al momento de evaluar. Por otro lado, el ifema, pues el ifema como tal pues, va a ser el sangrado en cámara anterior. Se puede evidenciar con relativa facilidad al examen bajo lámpara de hendidura. Muchas veces pues son mínimos, otras veces son más extensos. Y lo importante acá va a ser clasificarlo. Tenemos esta clasificación que va a ser dependiendo del grado del porcentaje de compromiso de la cámara anterior, la cual nos va a ayudar a tomar medidas y a ver si es necesario pues realizar manejos quirúrgicos de estos pacientes. En general, con IFEMAS así, pues, un porcentaje bajo, pues no vamos a tener que realizar mayor manejo, además pues del manejo tópico de dolor y cicloplégicos que podemos utilizar. Y en IFEMAS grado 8 o grado 4, perdón, o en bola 8, pues sí va a ser necesario realizar algún tipo de manejo quirúrgico, como puede ser el lavado de cámara anterior. Entonces aquí tenemos un IFEMA en bola 8, pues vemos que acá la de luz se encuentra sobre la córnea, gracias a Dios, pues se ve transparente, no vemos que haya ningún infiltrado estromal de hemático, pero sí la cámara anterior no nos permite ver nada por todo ese componente sanguíneo. Entonces, las indicaciones que debemos tener en cuenta para saber si un paciente con un IFEMA va a requerir algún manejo quirúrgico, pues otra vez como el lavado de cámara anterior, pues va a ser que tengamos una tinción hemática a nivel estromal de la córnea. Muchas veces estos pacientes cuando han tenido ifemas crónicos pueden hacer tinción a nivel endotelial, pero en el contexto agudo del trauma lo que debemos considerar es la tinción del estroma corneal, porque esa tinción pues nos habla de que hay un sangrado importante que está haciendo presión y se está filtrando al estroma corneal y eso pues va a ser mucho más difícil de recuperar. Entonces en esos casos hay que hacer manejo. Un deterioro visual significativo, es decir, muchas veces estos pacientes no nos van a poder ver bien, van a tener una pérdida visual importante que va a requerir el lavado. La no reducción del ifema como tal, al menos del 50% en 8 días, otra consideración. El aumento de la presión intraocular por más de 60 milímetros de mercurio, a pesar de la máxima terapia médica que tengamos en 48 horas. La idea es que igual muchas veces esos pacientes van a generar aumento de la presión intraocular, pero en su mayoría suelen ceder con el uso de hipotensores. En los casos de presión intraocular por encima de 25 milímetros de mercurio con un ifema en bola 8 que permanezcan pues por más de 5 días. Y en los casos pues, de pacientes con anemia de células falciformes, también es importante tener en cuenta que se suelen tener tiempos de espera para el lavado de cámara anterior menores. Con estos pacientes, pues al tener una presión intraocular de 24 milímetros, de más de 24 milímetros de mercurio por un día, ya pues debería uno considerar hacer un lavado. Y por otro lado, es importante tener en cuenta a los niños en edad con riesgo de ambliopía. Esos pacientes pues no nos podemos dar el lujo de dejar un ifema que cubra pues todo el reborde pupilar o pues su mayoría porque pues no van a tener un adecuado desarrollo de su agudeza visual. Respecto a los hallazgos del segmento anterior del trauma posterior, es importante la conmoción retiniana. Muchas veces estos pacientes, al tener ese proceso pues, de compresión-descompresión, pueden generar algún tipo de conmoción en la retina que va a generar un proceso de edema del tejido retinal. Y en esto es importante considerar el edema de Berlín, que va a ser esta fotografía que tenemos allá. Este hallazgo pues, va a ser bastante importante para nosotros evaluar esos pacientes que puedan tener una pérdida importante de agudeza visual secundario pues a un trauma ocular. En esto pues vemos todo este tejido que se ve edematizado, se ve pues más blanquecino, todo ese tejido retinal secundario al trauma. Por otro lado, lesiones como rupturas coroideas, hemorragias vítreas, desgarros de retina y desprendimiento de retina también va a ser importante verificarlos. En este caso pues tenemos un paciente con rupturas coroideas, el cual
podemos ver como estas bandas blanquecinas con moteados pigmentados, en los cuales son sitios en los cuales se rompió la coroides. Muchas veces pues se puede ver asociado a esto en los pacientes con trauma. Y a su vez también se pueden presentar algunas lesiones retinianas como pueden ser los desgarros. En ese proceso de compresión-descompresión, recordar pues que el vitrio tiene adherencia en algunos sectores, como puede ser pues mayor adherencia en algunos sectores con la retina, como puede ser perivascular. Al generar ese proceso de compresión-descompresión, básicamente imaginémonos como viniera algo aquí, lo comprime, el globo ocular pues se va a extender un poco, pero el vitrio no se distiende. El vitrio pues el vitrio es una estructura que es gelatinosa, pero pues está adherida, firmemente adherida en algunos puntos. Y al generarse el proceso de descompresión, lo que puede haber es una tracción de ese vitrio, de esos puntos, generando esas lesiones como desgarros. Y a su vez, desprendimientos de retina de tipo reumatógeno secundarios. Otros procesos como es la hemorragia vítrea va a variar bastante en esos pacientes, pues debemos sospechar en los pacientes que tengan una pérdida de visión importante, en los cuales no logremos apreciar el reflejo rojo de una forma adecuada o las características pues, del fondo de ojo. Las hemorragias vítreas pues eh, pueden ser tanto leves como severas, en este caso pues no logramos apreciar ni siquiera el nervio óptico, algunos vasos, no logramos ver estructuras del fondo de ojo, mientras que en este pues podemos ver algunas opacidades, algunas hemorragias localizadas que pueden difundir pues a través del vitrio. Otro segmento importante va a ser el trauma orbitario. En el trauma orbitario es importante recordar la anatomía de la pared orbitaria, recordar pues cuáles paredes van a ser más frágiles, cuáles paredes son un poco más fuertes. Recordar que tal vez la fractura de órbita más frecuente son las paredes de la pared inferior de la órbita y que pues también paredes como la medial son paredes bastante frágiles, mientras que estructuras como los huesos que conforman la pared lateral y superior no suelen verse fracturas de ellas, a menos de que hayan procesos o impactos pues, de alta energía, como puede ser en accidentes automovilísticos. Esto es importante tenerlo en cuenta en edad pediátrica. Muchas veces debemos desconfiar del cuento que nos estén dando de cómo pasó el trauma en niños cuando encontremos esas fracturas en pared superior o lateral, debido a que van a requerir unas fuerzas bastante importantes para poder realizarse. ¿Cómo vamos a sospechar que haya fractura de esas paredes? Pues mediante la palpación va a ser muy importante el encontrar crépitos a la palpación y esto nos va a hablar de que puede haber algún tipo de continuidad con los senos paranasales que tenemos contiguos a la órbita. La restricción de los movimientos oculares es muy importante también. Cuando se presentan estas fracturas se pueden ver como limitados, se pueden ver agarrados los músculos extraoculares generando una restricción para los movimientos. El signo de mapache es muy importante tener en cuenta también el hemoseno, que nos va a hablar además pues, de esa continuidad de la órbita con los senos paranasales y el escurrimiento posterior hemático. También nos puede hablar de que puede haber algún tipo, si no, así no sea pues de la órbita, puede haber requerimiento pues de manejo un poco más profundo de estos. Acá en este diagrama pues vemos la fractura en blowout, que son las fracturas pues más comunes en las que las paredes de la órbita pues se van hacia afuera, por eso pues el nombre, y esta pues va a ser la más común, la fractura en blowout del piso de la órbita. En estos casos es importante las imágenes, los estudios imagenológicos nos van a ayudar bastante, sobre todo pues la tomografía en estos casos nos va a permitir verificar bien cómo se encuentran esas paredes orbitarias. En este corte, por ejemplo, una recomendación muy importante es siempre evaluar si si lo que estamos viendo es simétrico. Porque eso, pues si bien de pronto no somos expertos radiólogos para identificar todos los cambios que pueden haber y las fracturas y la ubicación, todo esto, sí podemos verificar la simetría de la imagen. Si vemos bien este ojito, esta órbita derecha, pues vemos cómo las estructuras de los senos paranasales y las paredes orbitarias se encuentran íntegras. No vemos que haya ninguna solución de continuidad de ellas.
vemos los senos se encuentran vacíos con aire como pues debe ser, mientras que comparamos hacia el otro lado, vemos que hay aire, pero también hay un tejido que se ve un poco más intenso. Y esto pues puede ser correspondiente a un hemoceno. A su vez, pues vemos que hay una solución de continuidad en el piso de la órbita. Y eso pues es una clave pues muy importante para verificar y analizar todas estas imágenes. Por otro lado, es importante tener en cuenta que en estos casos se pueden presentar neuropatías ópticas traumáticas, que va a ser el compromiso del nervio óptico, pues secundario a todo el trauma. Si vemos bien esta tomografía, vemos cómo hay un edema pues, de tejidos blandos y demás, pero hacia hacia el fondo pues, de la órbita, vemos cómo hay una, primero verifiquemos la simetría con el otro y vemos cómo acá pareciera haber una compresión de la fisura orbitaria en la cual puede tener un compromiso pues, del nervio óptico generando lesión de esto. ¿Cómo vamos a sospechar eso? Ya habíamos hablado, pacientes que tengan una pérdida de visión importante con un defecto pupilar aferente, es importante sospechar la presencia de una neuropatía óptica traumática. Respecto al trauma abierto, bueno, muchas veces el trauma abierto es un poco más evidente de esto. Lo que habíamos hablado son signos para sospechar que esos pacientes requieran un manejo adicional o puedan tener un trauma abierto. Cuando ya tenemos un trauma abierto es importante identificar si es un trauma penetrante o perforante respecto a las definiciones que habíamos hablado y en estos casos pues es muy usual que se presente por objetos con algún tipo de filo. Suelen tener mayor compromiso las estructuras oculares, pues tienen ser lesiones un poco más devastadoras, por decirlo así, y hay un mayor riesgo de endoftalmitis en esto. La endoftalmitis pues va a ser la inflamación del tejido intraocular secundario, ya sea a procesos quirúrgicos o a trauma en este caso. Los signos indirectos de trauma que ya habíamos hablado un poco, y estos son pues algunos otros que no habíamos mencionado, como puede ser la pérdida de cámara anterior, que va a ser muy importante. Hay que verificar siempre que la cámara anterior se vea suficientemente profunda. Cuando hay una pérdida importante de esta, debemos sospechar que se puede estar filtrando el humor acuoso por alguna parte. La hipotonicidad también es nos dice mucho respecto a eso. Las tracciones vítreas. En estos pacientes muchas veces se pueden ver algunas bandas vítreas cuando tenemos posibilidad de evaluar estructuras posteriores en el trauma. Se pueden ver bandas de tracción del vitrio que casi nos están señalando el agujero por el cual ingresó el cuerpo extraño o pues por el cual se generó esa lesión. Es un signo bastante importante y bonito de ver, la verdad, para identificar esas lesiones. La hemorragia vitrea, la irido-ofacodonesis y la catarata y pues la luxación del cristalino también son signos bastante importantes indirectos de estos. En estos pacientes es importante saber identificar las estructuras que tenemos conservadas y las que no. A su vez, pues la herida que nos está causando este trauma. Al tener en cuenta que el ojo es una estructura cerrada, hermética, esta estructura va a tener un tono, va a tener una presión. Cuando se presenta un trauma abierto, se presenta pues un agujero por el cual se va a poder filtrar algo de la presión que tiene el globo ocular. Es decir, la presión del ambiente del exterior es menor a la presión que tiene el globo ocular. Al pasar esto pasa muy similar a lo que pasa con los aviones, en los accidentes, cuando se genera una abertura en una cavidad hermética en un sitio en el cual hay una menor presión afuera, todo lo que está dentro va a tender a salir. Y eso pasa con el globo ocular. Con el globo ocular pasa que el iris y el humor acuoso tienden a salir muy fácilmente cuando hay heridas pues de la córnea en general. Y en este caso, pues vemos cómo se nota una pupila discórica que se ve como traccionada, como con algo de corectopia, y se aprecia un tejido pues de una coloración un poco verdosca, un poco similar al iris que tenemos acá, que va a ser pues efectivamente el iris protruyendo a través de esa herida que tenemos. A su vez vemos algo de ifema en la lesión. Como mencionaba, pues ese iris siempre tiende a tratar de cerrar como esa abertura. Esto pues va a ser bastante común
y puede pasar que ese tejido que salió para tratar de sellar esa herida pueda tener algún tipo de necrosis al estar expuesto, o a su vez pues la formación de membranas inflamatorias secundarias a la exposición de un tejido que no está hecho pues para estar expuesto. Em, si vemos en esta fotografía, se puede apreciar cómo no tenemos una cámara anterior muy bien formada. Con el de hendidura vemos que el espacio que se encuentra entre ambas es bastante estrecho, y eso nos habla de que se perdió pues humor acuoso de esta cámara anterior. Otra forma de verificar esas heridas, o si se presenta o no una perforación, va a ser con el signo de Seidel. El signo de Seidel, pues vamos a necesitar la aplicación de fluoresceína para evidenciar cómo, al aplicar la fluoresceína sobre el sitio en el cual sospechamos que haya una perforación, se empieza a barrer toda esa fluoresceína. Como vemos acá, se barrió la fluoresceína, secundario pues a una perforación. En este caso de un paciente con una laceración, en el cual pues al generar una herida penetrante y al aplicar la fluoresceína se empieza a barrer por el sitio en el cual se presenta la laceración. Eh, Dentro del trauma abierto también es importante tener en cuenta que muchas veces podemos verificar la ruptura o pues la herida que nos logra clasificar esto como un trauma abierto en la superficie, al tener en cuenta que son más frecuentes pues esas heridas en la zona 1 y zona 2, que son las más expuestas, pero muchas veces la solución de continuidad del globo ocular se puede presentar hacia posterior, no permitiéndonos por una visualización directa evidenciarla, como en este caso. En este caso, entonces, vemos un paciente con ifema, con discoria, con una iridodiálisis y con una hemorragia subconjuntival importante, eh, pero pues no evidenciamos fácilmente una herida pues, que nos hable de esto. En este caso, al tomar la imagen, pues vemos nuevamente comparar de una forma, pues con la simetricidad de las imágenes. Vemos este globo ocular, pues bastante redondo, con todas sus paredes continuas, y en este caso, pues vemos cómo se encuentra una solución de continuidad hacia posterior en este globo ocular, generando una ruptura, lo cual pues nos va a clasificar ya el paciente como un trauma abierto. Obviamente el pronóstico pues de estas lesiones es, es peor, a tener en cuenta que pueden tener mayor compromiso del segmento posterior. Otra lesión importante pues van a ser las cataratas. Esto es una clásica foto pues de una catarata en estrella por secundaria trauma, en el cual pues vemos esa disposición, pero pues no siempre se van a ver cataratas de esta forma. Tenemos que sospechar en el paciente que tuvo un trauma, que tenga una opacidad importante pues del cristalino, que pues no va a ser normal, sobre todo son pacientes jóvenes que no tendrían por qué realizar catarata. Entonces, muchas veces pueden llegar años después de los pacientes con la presencia de catarata y pudo haber sido secundario a un proceso traumático. Hay veces se puede evidenciar los cuerpos extraños alojados en el cristalino, debido a que pues, esto va a tener una superficie amplia que puede llegar a alojar y frenar en algunas ocasiones el cuerpo extraño, evitando que llegue al segmento posterior, sin embargo generando cataratas importantes. Por otro lado, estas fotografías un poco morbosas, un poco malucas de ver muchas veces, es para recalcar que esos cuerpos extraños no los debemos retirar. Siempre, y yo creo que eso aplica para toda la medicina, al tener un cuerpo extraño importante enclavado en alguna estructura, no debemos retirarlo al momento de que nos llega ese paciente, porque pues no sabemos cómo está eso allá adentro, no sabemos la forma que tiene, no sabemos qué estructuras eh, están afectadas, y no podríamos realizar un manejo adecuado en caso tal se empiece a complicar el paciente al retirar ese cuerpo extraño. En este caso, pues muchas veces pasa con los anzuelos, con el trauma con anzuelos, que pueden tener una punta biselada o una doble punta, generando pues un mayor proceso traumático al tratar de hacer una remoción de este simplemente, y no generando pues el adecuado manejo quirúrgico. En general se va a tender a hacer una herida por otro sitio, por otro abordaje, una herida quirúrgica por otro abordaje, para tratar de retirar el cuerpo extraño. No directamente, no vamos a hacer tracción de eso, no nos vamos a sentir héroes tratando de quitar eso. Lo que debemos hacer
es tratar de evitar que ese cuerpo se mueva más para que no vaya a generar más traumatismo. Y por otro lado, pues tenemos los cuerpos extraños intraoculares. En los cuerpos extraños intraoculares muchas veces son cuerpos un poco más pequeños, son objetos que salen a velocidades bastante importantes para lograr atravesar todas las estructuras de defensa del globo ocular y pues ya las estructuras del globo como la córnea, cristalino, iris, demás. Cuando se suele pensar, pues se suele ver que son cuerpos pequeños, no muchas veces tienen filo, pero pues al ir a una velocidad bastante importante atraviesa fácilmente todas esas estructuras. Y con esto es importante tener en cuenta pues el tipo de imagen que vamos a hacer. No podemos hacer resonancia magnética. En estos casos no lo podemos hacer y lo ideal es que siempre que haya una sospecha de un trauma abierto por un mecanismo pues que tengamos en duda o por la clara referencia del paciente de que le cayó algo de repente, no debemos hacer resonancia magnética. ¿Por qué? Porque pues al no tener certeza del origen o pues del material de esto, si llegamos a meter al paciente en un resonador, eh, acordémonos que eso utiliza imágenes, unos imágenes pues bien especiales y bastante potentes. Al utilizar esto, pues lo que vamos a generar es un mayor traumatismo con esos cuerpos, así sean diminutos. En la tomografía, pues podemos verlo como imágenes hiperintensas que se van a encontrar alojadas pues en las estructuras oculares. También nos podemos valer de la ecografía ocular en su modo A, en su modo B, en el cual pues vamos a evidenciar, ya sea con el modo B, pues el cuerpo extraño en cavidad vítrea, en cámara anterior, pues o alojado en cualquier estructura del globo ocular, o pues también podemos verificar el aumento de la intensidad al compararlo con este modo. Podemos ver que si bien el vitrio debería verse homogéneo, con una hipoecogenicidad, no deberían verse estos picos de aumento de reflectividad al realizar la ecografía. También tenemos pues el estallido ocular, que este pues va a ser generado por el aumento de fuerza generado pues por un trauma muchas veces contuso, eh, por un cuerpo o por un cuerpo extraño en el globo ocular, generando pues una distensión de las paredes de él y una posterior ruptura por sitios donde se encuentra un poco más delgado o pues menos firme el globo ocular. ¿Cuáles son esos? Muchas veces los sitios de inserción de los músculos extraoculares. En esos puntos es un poco más delgada la esclera y se puede generar ruptura de sus paredes al generar un proceso de compresión-descompresión importante. Y esos pacientes los vamos a ver como unos pacientes con una conjuntiva bastante congestiva, con una hemorragia subconjuntival bastante importante y, por ejemplo, en este caso, pues se presentó una luxación del cristalino hacia el espacio subconjuntival, lo cual, pues, evidentemente, ese cristalino, pues, salió por un sitio de ruptura de la pared del globo ocular. Eh, Son pues de muy mal pronóstico, tienen un manejo bastante complicado, pero pues la idea va a ser nuevamente, como mencionaba al principio, la reconstrucción anatómica pues del globo ocular. Respecto a la endoftalmitis, no es un trauma, pero pues es una complicación importante a tener en cuenta y me pareció pertinente pues saber un poco de esto. Hablamos pues de que nos suele dar unos pronósticos visuales peores en comparación con el resto de procesos traumáticos. Se puede presentar hasta un 25 o un 30% de las endoftalmitis asociadas a traumas y dentro de estas pues la incidencia del trauma de la endoftalmitis en los procesos pues, de trauma abierto va a ir del 4 al 16%. Cuando tenemos cuerpos extraños intraoculares, como habíamos visto, pues son cuerpos que estaban en el ambiente y demás, pueden generar un aumento de la prevalencia, de la incidencia de la endoftalmitis hasta un 30%. Tienen diferentes factores de riesgo a la endoftalmitis normalita o pues postquirúrgica y dentro de eso pues va a estar como principal factor de riesgo el retraso del cierre primario de la herida. Es decir, cuando tenemos un trauma abierto, lo ideal es que corramos con ese paciente y que se le dé un cierre primario a la herida por lo menos dentro de las primeras 24 horas, lo cual no muchas veces es fácil de lograr, pero es lo ideal para evitar el riesgo de endoftalmitis. Por otro lado, contusiones o pues heridas que se causen por madera, material contaminado en el suelo, uñas de animales salvajes o de mascotas,
y los procesos dentales también tienen una mayor incidencia de endoftalmitis postraumática. Factores protectores, se habla de que el ifema y el prolapso del iris puede ser un factor protector. Al generar pues, con el prolapso del iris un cierre de la herida y evitando pues, otros contaminantes que puedan llegar. Y por otro lado, pues es importante tener en cuenta los gérmenes más comúnmente asociados a esto. Dentro de eso tenemos el estafilococo, los estreptococos y los bacilos gram negativos y positivos. El tratamiento usualmente va a ser con vitrectomía vía pars plana y el uso de antibióticos intravítreos. Y esto va a ser dado pues, por las recomendaciones por un estudio importante que valdría la pena revisar posteriormente, que es pues, los datos generados por el grupo de vitrectomía en endoftalmitis. Eh, Respecto al manejo del trauma abierto, que va a ser bien importante tener claridad de esto, tenemos pues la hospitalización, el uso, siempre hay que hospitalizarlos, la no vía oral y pues la aplicación de líquidos endovenosos y el uso de escudo protector. En esos casos, pues ya habíamos mencionado, no debemos aplicar tratamientos tópicos y además de eso debemos evitar las maniobras de Valsalva con el uso de antieméticos. El uso de antibióticos IV de amplio espectro, el esquema pues preferido va a ser con vancomicina y ceftazidima, pero la idea es utilizar antibióticos de amplio espectro. Muchas veces tenemos a la mano ceftriaxona, que va a ser pues un antibiótico pues bueno para el cubrimiento de los gérmenes más típicos que se encuentran en estos pacientes. La vacuna antitetánica y el uso de analgésicos IV bastante importante, y respecto al manejo quirúrgico mencionar pues el cierre primario de la herida y en un segundo tiempo quirúrgico tratar de resolver los procesos que se puedan haber generado, como puede ser vitrectomía anterior o posterior, la cirugía de catarata, entre otros. El uso de antibióticos intravítreos como la vancomicina o el ceftazidime también puede ser una opción pues bastante válida. Ya pues nos quedan pocas, ya un poco tarde, no he caído en cuenta del tiempo. Tenemos pues la hemorragia retrourbar, que va a ser un proceso que se va a manejar como un síndrome compartimental generado pues por la ruptura o un hematoma generado por la ruptura de algún vaso de la órbita. Muchas veces se suelen ver un poco más agresivas en rupturas pues de vasos arteriales, y en rupturas de vaso venoso suelen ser de aumento un poco más lento, más progresivo, y lo que va a generar va a ser pues una neuropatía óptica isquémica que nos puede generar pues una compresión del nervio, generando pues una pérdida irreversible de la función visual. El manejo de esto pues va a ser la liberación de la presión orbitaria realizada mediante cantotomía o cantolisis, en la cual va a ser necesario pues hacer un corte de los ligamentos laterales de palpebrales. Entonces, esto pues va a ser un procedimiento de urgencia en el cual vamos a tener que hacer un corte con tijera en el canto lateral, generando un aumento del volumen o pues de la capacidad de la órbita de poder expandirse, y así liberando la presión intraorbitaria. Los cuerpos extraños intraorbitarios, bastante llamativos, lo mismo, la idea es no retirarlos de una manera abrupta en la urgencia, sino realizar una evaluación del paciente, un estudio imagenológico para lograr evidenciar qué tanto compromiso de estructuras oculares hay, y posterior a eso, pues generar la remoción mediante el proceso quirúrgico adecuado. Y pues en el trauma palpebral es importante tener en cuenta el compromiso del margen palpebral, que va a ser pues algo bien importante para la reconstrucción, la integridad de la vía lagrimal y pues el adecuado manejo de los tejidos blandos. También se debe realizar un adecuado proceso de hemostasia y pues el afrontamiento por planos de los tejidos que seamos capaces de manejar. En general, pues un punto de referencia bien importante va a ser la línea gris para poder hacer una reconstrucción de esas heridas palpebrales. Y como vemos en esta imagen de acá, la idea es poder verificar la integridad de la vía lagrimal y tratar pues de realizar una reconstrucción de esta mediante pues la ayuda de un especialista en oculoplástica para evitar posibles complicaciones posteriores. La idea es que la sutura palpebral debe ser una sutura bastante eh, íntegra, logrando una adecuada posición de todas las estructuras, evitando que haya una sobreposición de una estructura con otra para que no se dé un cierre inadecuado del párpado.
Respecto a las conclusiones, pues nada, la idea es que logremos manejar una adecuada forma de clasificar los traumas que nos veamos enfrentados. Dentro de eso, pues tenemos la clasificación de Betts como la principal, la más usada. Evaluar los diferentes mecanismos que tenemos para los traumas oculares y ayudarnos de herramientas como el Ocular Trauma Score para poder definir un pronóstico visual en los pacientes con trauma. Además de eso, pues la evaluación clínica rigurosa de todos estos pacientes, no darnos pena, no darnos cosa con el paciente de que le vamos a generar más dolor y demás, sino que más bien preocupémonos por evaluarlo bien para que no se nos escape nada que posteriormente pueda generarle más complicaciones al paciente. Yo creo que eso es bastante clave a la evaluación del paciente con trauma ocular para tener un adecuado pronóstico. Y por otro lado, pues muchas veces el manejo va a ser eh, tratar de evitar posibles complicaciones. Y con esto también tener en cuenta lo que hablábamos eh, inicialmente, de que hay que ser claros con el paciente, de que lo que vamos a tratar es de recuperar lo que más podamos, pero pues ya muchas cosas se pudieron haber perdido. Es decir, el paciente no puede quedar con la idea de que vamos a recuperar y vamos a coser el ojito, vamos a coser el párpado y todo va a quedar como si nada haya pasado, porque pues es muy poco probable, pero sí podemos lograr mantener una función, una preservación anatómica adecuada. Y por otro lado, creo que es importante conocer nuestras limitaciones al momento de manejar estos pacientes. Muchas veces vamos a requerir la ayuda de ya sea de especialista en retina, especialista en oculoplástica, del radiólogo para poder evidenciar todas las lesiones que pueda ocasionarnos el trauma. Entonces, eso era lo que les traía. Esta es alguna bibliografía para revisar posteriormente si están interesados. Se las puedo